Gracias. Me encanta escucharla a Dani hablar con esa pasión y decís, ay, voy a salir de acá y voy a hacer de todo. Bueno, y después la realidad cuando llegamos a la clínica, al hospital, es otra totalmente. Así que muchas gracias, Dani. Y esto es lo que hablaba de la oportunidad que nos dan estas reuniones, estas jornadas, y poder compartir la experiencia en los diferentes países, los diferentes centros, ¿sí? Así que tomemos esta oportunidad también para poder seguir creciendo en enfermería. Y creo que algo que hemos visto también, armando las clases a mí personalmente para este congreso, no había mucha publicación de Latinoamérica. Así que también es una gran oportunidad para nosotros poder seguir avanzando y creciendo en la investigación en enfermería. Bueno, la segunda expositora es Soledad Jiménez, es profesora licenciada en el Departamento de Docencia en Investigación y en el área de seguridad del Hospital del Sanatorio Güemes, y también es docente de la UBA. Hola, bueno, buenos días a todos, buenas tardes ya a todos. Creo que se nota, estoy un poquito nerviosa, pero bueno, vamos a tratar de que esto pase, sí. Bueno, yo por empezar puse acá estas dos imágenes, ¿sí? Ahora vamos a ver, las vamos a relacionar con qué. ¿Sí? Acá lo que puse es, bueno, prepárense para iniciar nuestro viaje, suban a bordo, ajusten sus cinturones, ¿sí? Y juntos vamos a explorarnos nuevas fronteras de conocimiento, lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? Bueno, ¿a qué nos lleva o a qué lleva esta primera filmina? Porque vamos a hablar lo que es seguridad en la medicación de los pacientes, ¿no? En la administración de la medicación de los pacientes, ¿sí? Más o menos en el año 1990, ¿sí? se creó este libro que hablaba sobre la seguridad o la inseguridad o de los errores que se cometen en las instituciones al administrar una medicación, ¿sí? Todos esos errores o esas inseguridades que sufren los pacientes al estar internados. ¿Y a qué venía esto que yo puse de que el avión y todo eso? Porque los expertos dicen que es más seguro que un paciente esté volando en un avión que internado en una institución de salud, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno sube a un avión, ¿qué es lo primero que dicen? Bueno, sentarse, ponerse a ajustarse los cinturones, está la azafata, nos dicen. Y el piloto, para poder estar en un avión, para poder estar al mando de un avión, tiene que ser experto, ¿sí? Si un piloto no es experto y no pasó por un montón de experiencias, si la empresa no está seguro de que ese piloto puede volar un avión, no vuela ese avión. Entonces, esto debería ser también en lo que es enfermería, ¿no? Si no estamos seguros de lo que vamos a hacer y no vamos a proceder con ese acto en el que vamos a poder perjudicar a los pacientes. Y tenemos que estar seguros de lo que vamos a hacer para que podamos realizar alguna práctica o alguna técnica de enfermería. Ay, me parece que... Bueno, este autor habla de lo que es la teoría del queso suizo, no sé si lo habrán escuchado. ¿Sí? Él habla de que un error o un evento se comete cuando se alinean todos estos agujeros, ¿no? Se alinean todos estos agujeros y entonces al pasar por todos esos agujeros y no hay nadie quien diga, levante la mano y diga, miren, acá pasa algo, no sigamos con este proceso, entonces al alinearse esto se puede producir un evento. Por eso es importante de que si vemos que se va a proceder a alguna acción con un paciente y vemos que no es la mejor práctica que vamos a realizar, levantemos la mano y digamos, mire, acá hay algo que no está bien. Entonces, al levantar la mano vamos a evitar de pasar por todos esos agujeros y cometer el evento. Él ponía estos cinco ítems, ¿sí? Decía que necesitamos una cultura de información, necesitamos estar bien informados y poder recolectar todos los datos, poder analizarlos y poder tener todos estos datos relevantes y poder dar esta información al resto del equipo. Otra cosa que decía, que tiene que haber una cultura de reporte. Todos los errores que se cometen en una institución, es importante poder decirlo, poder hablar de este error. ¿Para qué? Para que después ese error se pueda corregir y no se pueda seguir cometiendo.
Como yo siempre pongo ejemplo, digo, bueno, si mi hijo no me dice que tiene problemas en matemática, ¿yo cómo me voy a enterar y cómo voy a ayudar a mi hijo si no sé que tiene problemas en matemática, ¿no? Y un enfermero, si no sabemos que ha cometido un error, ¿cómo lo vamos a ayudar? ¿Cómo vamos a hacer esa ayuda o cómo vamos a corregir el error de ese enfermero si no sabemos que lo está cometiendo hasta que lo vemos o hasta que ocurre algún evento? También la cultura de aprendizaje, si vamos a todo el tiempo estar aprendiendo, leyendo, como bien decía la colega anteriormente, hay que estar investigando, para poder tener esa cultura de aprendizaje, ¿sí? Y de alguna manera vamos a evitar cometer tantos errores y llegar a algún evento, que el evento puede llegar a ser también la muerte. Una cultura justa, ¿sí? No tiene que ser una cultura punitiva. Cuando se comete un error es importante poder corregir ese error para evitar que se esté cometiendo, para evitar que se continúe cometiendo ese error. Y al no ser punitiva, si la persona o el enfermero va a poder contarnos qué es lo que no sabe o contarnos el error que no llegue a cometer, pero el error que a lo mejor pueda llegar a cometer, ¿sí? Una cultura flexible, poder ser flexibles a los cambios a veces cuesta un poquito cuando estamos adaptados a una sola cosa, entonces nos cuesta cambiar, por eso es importante ser flexibles en esto. Vamos a hablar de lo que es optimizar, error, ¿sí? Dañar, seguridad. Es importante tener un poco claro estos conceptos para saber más o menos cuándo, qué vamos a optimizar o cuándo cometemos un error. La optimización en la seguridad, en la administración de medicamentos, esta es fundamental porque tenemos porque todos estos procesos son susceptibles. Los procesos que cometemos o que cuando estamos en una institución, ¿sí? Son susceptibles de errores, ¿sí? Por eso es imprescindible tener estrategias para poder de alguna manera garantizar la seguridad del paciente en una institución de salud. Cuando vamos a administrar una medicación es importante estar atento porque la incorrecta administración de medicación puede tener consecuencias graves en un paciente, puede llegar hasta causar la muerte en un paciente, ¿sí? Es importante que tengamos las herramientas que son necesarias para poder realizar cualquier técnica o cualquier práctica que nosotros vamos a proceder con un paciente. Esas tienen que ser seguras, tienen que ser efectivas, ¿sí? Porque un paciente no dijo un día, levantó la mano y dijo, estoy aburrido, me voy a internar a una institución de salud, ¿no? Entonces es importante esto, ¿sí? Los errores de medicación a veces pueden tener consecuencias negativas, ¿sí? Entonces también, volviendo atrás, es importante conocer las prácticas, conocer los procesos, ¿sí? Conocer los procedimientos, las técnicas que vamos a realizar ante un paciente. ¿Sí? Por eso es importante conocer todo esto, tener todo esto alineado para evitar pasar por ese agujero y cometer algún evento con un paciente. Las causas de los errores obedecen a múltiples factores, ¿sí? Pueden ser por la organización, por falta de procedimientos o por las condiciones laborales que tenemos. No tener información sobre el tratamiento del paciente, no conocer al paciente, eso nos puede podemos llegar a cometer algún evento o algún error con el paciente. La transcripción de la medicación, a veces las transcripciones de la medicación de los pacientes de uno a otro, también eso se puede llegar a cometer algún error. El etiquetado y envasado de la medicación, es importante esto tener en cuenta, a veces este etiquetado, por ejemplo, en la medicación LASA, que son las que se ven igual y cuando uno las pronuncia, se pronuncian igual. Esto también, si uno no está atento, uno puede llegar a cometer errores con este tipo de medicación. Por eso es importante en las instituciones de salud en las que estamos trabajando, ¿sí? Proponer que sean identificadas de una diferente manera a otro tipo de medicación para evitar algún evento. O en el momento de una administración de medicación, preguntar en voz alta para ver si es la medicación o para estar segura de la medicación que uno va a administrar. Ahí me pasé. Bueno, también la falta de información, ¿sí? La falta de información a los pacientes, a veces estos también, los pacientes pueden cometer al administrar su propia medicación porque no están bien informados, no están bien educados, ¿sí? En las unidades de enfermería estas tienen que estar seguras, tenemos que tener señalizado las medicaciones que son de alto riesgo, las medicaciones LASA,
También la falta de protocolo es lo que hace que se puedan cometer estos eventos. Es importante también en la práctica diaria de enfermería poder educar al paciente. Tenemos que tener en cuenta que enseñar y aprender no es lo mismo. A veces nosotros le enseñamos a los pacientes o educamos a los pacientes de una determinada manera, pero ¿acaso nos detuvimos a pensar de que si ese paciente aprendió? No, ¿cómo sabemos que ese paciente aprendió lo que uno quiso enseñarle? Entonces, por eso es importante también hacer como una pequeña evaluación, preguntarle al paciente si nos comprendió o si nosotros nos hicimos o les explicamos bien al paciente. A veces el paciente está pensando en su familia, está pensando en su trabajo, ¿sí? Está pensando en su diagnóstico y no nos presta atención a lo que nosotros queremos decir o queremos educar. Identificar al paciente antes de administrar algún tipo de medicación, ¿sí? Porque a veces pueden haber pacientes con el mismo nombre y el mismo apellido. Por eso es importante también identificar al paciente, saber si nuestra institución tiene algún tipo de datos duros para poder identificar al paciente. Por ejemplo, unos datos duros para poder identificar puede ser el número de documento y nombre y apellido. ¿Qué es lo que va a identificar más? El número de documento. ¿Por qué? Porque pueden tener dos pacientes, el mismo nombre y el mismo apellido. La capacitación al personal, ver el personal si está capacitado para ese tipo de sector, para atender ese tipo de paciente, la comunicación efectiva en el pase de guardia, ¿sí? En la transferencia de pacientes. También implementar las recomendaciones de seguridad, como por ejemplo las prescripciones que sean las adecuadas, mantener los protocolos, no solamente tener protocolos o procedimientos, sino que mirar o fijarse si esos protocolos están actualizados, porque estos se actualizan, de una determinada cantidad de años se van actualizando. Revisar de manera regular todo lo que tenemos en el Office de Enfermería, ¿sí? Todas las evidencias que nosotros podamos investigar, a ver si actualizarlas. La preparación y dispensación segura de la medicación, saber cómo rotular esa medicación para que sea el paciente correcto. La capacitación también al personal es lo que garantiza evitar errores, no solamente capacitar, sino seguir y evaluar a esa persona, ¿sí? Bueno, esto es un poquito más o menos de lo que uno puede hacer, ¿sí? De lo que se me ocurrió hacer como para estar seguro en el Office para la administración de medicación, ¿sí? Primero lo que vamos a hacer es chequear la historia clínica, las indicaciones médicas, tenemos que ver si comprendemos o entendemos o se comprende esa letra. Respetar el procedimiento institucional, verificar ese paciente si tiene alergia, preparar la medicación, el cálculo de las dosis, si es el paciente correcto, la fecha de vencimiento, identificar al paciente y explicar al paciente y la familia con palabras que comprendan. A veces el paciente no puede comprender y la familia vamos a ver si comprende, entonces vamos a explicar a la familia y de alguna manera vamos a tener un paciente seguro. La OMS en su reto en el 2022 lo que decía es que quería lograr una medicación sin daño, ¿sí? Entonces sacó estos 5 momentos clave para poder medicar a los pacientes y no provocarle ningún daño. También en el año 2023, lo que decía otro lema de la OMS era demos voz a los pacientes. ¿Por qué? Porque el paciente nos puede ayudar cuando uno va a administrar la medicación, cuando uno va a realizar algún tipo de procedimiento. Entonces que sean ellos parte también de su tratamiento, ¿sí? Porque son ellos los que van a recibir su tratamiento. Bueno, y algunos datos duros sobre los daños prevenibles ocasionado a los pacientes, lo que dice que la medicación cuando está escrita de manera incorrecta, sí ocasiona más o menos 42 millones de dólares de gastos, ¿sí? Cuando una medicación está mal prescripta. También provoca daños psicológicos en el paciente, en la familia. Entonces hizo una campaña, la OMS hizo una campaña que decía medicación sin daño. ¿Qué es lo que buscaba esto? Reducir el 50% de los daños graves evitables, porque son daños que se pueden evitar. Hicimos un cuestionario, ¿sí? Hice un cuestionario para poder saber o para poder obtener datos sobre pacientes y profesionales de enfermería, a ver hasta dónde los pacientes comprenden o hasta dónde cometen errores en la administración de medicación. Este
es el de enfermería, ¿sí? Tuve respuesta de varios lugares acá de Argentina, la mayoría eran licenciados de enfermería. Entre las preguntas era, ¿ha experimentado alguna vez un error en la administración de medicación a un paciente? Fueron 62 respuestas, 50 y 50, ¿sí? O sea, esto es muy grave, 50 y 50, ¿sí? Otra de las preguntas, y acá al lado, porque la opción era que sí habían cometido algún error, la opción era cuál fue o en qué momento fue el error que habían cometido. Y como era opcional, solamente contestaron un 65%. El 10% puso en la mala administración, ¿sí? El otro 10% por indicación confusa. Por horario incorrecto, un 2,5%, por cansancio por exceso de turno, también un 2,5%, cantidad de dosis, un 4%, medicación LASA, un 10%, porque lo que decía yo más o menos hice como un resumen, porque lo que decía era que no reconocían entre una medicación a otra, o pedía la institución del mismo laboratorio, entonces era la misma letra, el mismo color de ampolla, el mismo color de letra y el mismo tamaño de ampolla. Por cantidad de pacientes, por exceso de pacientes, un 10%, por la mala interpretación, un 7,5%, por una vía de administración incorrecta, por múltiples tareas, por distractores, la letra no legible, la mala identificación, eso fue un 12,5%, fue lo más, el mayor porcentaje por identificación, por una mala identificación. Al no identificar bien al paciente se cometen los errores y otras veces por desconocimiento de fármaco. Otra de las preguntas era, ¿la institución donde usted trabaja cuenta con procedimientos de atención de enfermería? Y también me llamó mucho la atención porque la mayoría contaba con procedimientos y aún así el 50% cometió errores. ¿Reciben capacitaciones regular sobre seguridad en la administración de medicamentos? Sí, sí fue un 38%, fue menos de... menos instituciones que recibían capacitación que las que más recibían. Otra de las preguntas era que si ellos querían, no era opcional también, dejar una sugerencia para mejorar estos procesos en la administración. Pusieron trabajar en seguridad en la preparación de administración, el uso de chaqueta, que se identifique cuando el enfermero esté preparando medicación para que no sea interrumpido, ¿sí? Consultar siempre ante una duda, porque también ponían ahí que muchas veces no habían consultado y se arrepentían de eso. Que el lugar esté libre de interrupciones, capacitación al personal, trabajar sobre los errores, porque también pusieron ahí que muchas veces no se trabajan, que se siguen cometiendo el error, o a veces son suspendidos, o son echados de su trabajo, pero no se trabaja en ese error. Procedimientos de medicación, muchas instituciones no tienen o no cuentan con procesos de medicación. Indicaciones médicas que no son muy legibles, otra es identificación de medicación LASA, cantidad de pacientes por enfermero, algunos decían que eran muchos los pacientes que tenían para atender y entonces por eso cometían el error de medicación al preparar tanta cantidad de medicación. Bueno, el lugar que sea libre de interrupciones. Otro cuestionario fue errores en la toma de medicación, que fue a los pacientes, ¿sí? Respondieron 99 personas entre las edades de 18 y 78 años. Una de las preguntas era, bueno, acá el género y también respondieron de varios lugares de Argentina. Una de las preguntas era si tenía alguna condición médica crónica. El mayor porcentaje, el 80%, era que sí. Otra de las preguntas, ¿con qué frecuencia toma medicamentos recetados? El mayor porcentaje era que diariamente tomaba medicación recetada. Y si habían cometido algún error al tomar esta medicación. ¿Sí? Algunos pusieron el mayor porcentaje, fue que nunca, y a veces estuvo ahí nomás. O sea que no deberían tener errores en la toma de medicación si el paciente fue bien educado. Y otra es, ¿han confundido alguna vez la hora de tomar su medicamento? Y eso estuvo ahí nomás, ¿sí? Cometieron errores en la toma de medicación. Esta pregunta que fue si había recibido alguna vez educación formal, ¿sí? Siempre fue el 40%, pero yo creo que debería ser el 100%, ¿sí? Que no haya ni a veces o que no haya nunca.
También se le puso una pregunta opcional si tenían alguna sugerencia para mejorar este tipo de errores que cometían ellos, y algunos pusieron concientización de parte del profesional, o sea que se concientice al paciente por qué debería tomar esa medicación, cuáles eran los daños que sufrían si no tomaban esa medicación, que le den estrategias para no olvidarse de la toma de medicación, ¿sí? La explicación detallada también de parte del profesional, enseñar sobre agendas, alarmas, que tengan una información detallada, porque decían que ellos no tenían mucha información, que a veces les daban la medicación y solamente les decían que era para el dolor o era para bajar una inflamación, pero no tenían una información detallada, qué pasaba si la tomaban fuera de horario o qué pasaba si la tomaban 2 o 3 horas después. También charlas educativas cuando se trate de alguna medicación nueva, porque habían pacientes que habían experimentado con medicaciones biológicas y no habían tenido una charla, que era un grupo de pacientes, no habían tenido una charla sobre este tipo de medicación y que para ellos eran nuevos y estaban muy asustados con esto. Evaluar la responsabilidad del paciente, evaluar si el paciente es responsable, si tiene conciencia en la toma de medicación y si no, hacerlo junto al familiar o junto con algún responsable que esté del paciente. Evaluar seguimiento, que se evalúe, que los pacientes al tomar medicación sean evaluados a ver si realmente están tomando la medicación como corresponde. Bueno, para finalizar, no sé si fui muy rápido, creo que fui muy rápido. Bueno, esta es una de las frases que dice: errar es humano, ocultar los errores es imperdonable. No aprender de ello, eso sí que no tiene justificación, ¿sí? Otra de las frases es: errar es humano, perseverar en el error es diabólico. Y ahora creo que estamos listos, creo que no fue mucha, pero fue poca información, pero creo que estamos listos para poder despegar y llevando, bueno, seguridad a todos los pacientes. Así es que gracias y cualquier cosa, estoy acá.